¿Por qué? Dice, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y lo verán mis ojos y no otro. Entonces por eso dijo, aunque me maten, él espero, aunque la piel se me pegue a mis huesos, aunque mi mujer me maldiga, aunque se burlen, aunque pase lo que sea, en él espero, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo y lo verán mis ojos. Esa esperanza es lo que le dio capacidad a él para soportar esa espantosa aflicción y para alcanzar esa bendición tremenda que logró en el fin de su vida. Entonces hay que gloriarnos en la esperanza, hay que afianzarnos en la esperanza, hay que mirar la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Sí, Él es la única esperanza. A su nombre, gloria. Sin Él no hay nada. Entonces, hay muchas otras cosas, hay bendiciones, pero uno no debe gloriarse en las cosas, porque las cosas se gastan, se acaban, las cosas pasan. Si la hacienda se aumenta, no pongáis el corazón en ella, porque la hacienda se puede acabar, pero hay que poner el corazón en el dador de la hacienda, que si la hacienda se acaba, Él puede darnos otra. Aleluya, vamos a darle gracias. Y a las 2 de la tarde aquí nuevamente, hablando de los frutos de la justificación, que son paz con Dios, entrada por la fe a esta gracia, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora en el versículo 6, el apóstol nos regresa, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y noten que el verso 8 dice, el verso 7, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note que habla de cuando éramos débiles. El capítulo 3 de Romanos, donde leímos que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga el bien, que todos a una nos descarriamos, está señalando la debilidad, la inutilidad, la incapacidad, la impotencia del hombre para salvarse a sí mismo. Entonces, cuando éramos débiles, esa debilidad se refiere a la incapacidad del hombre a hacer algo para salvarse. Cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. A su tiempo, ¿por qué? Porque como dijimos esta mañana, el pecado entró en el Edén y hasta aquí hay 4000 años. El pecado entró, hizo sus estragos, sus efectos, y a su tiempo Cristo murió por los que éramos débiles, por los que éramos impíos, es decir, por los que nunca pudimos hacer nada para salvarnos. A eso se refiere ese versículo. Y entonces el verso 7 hace una comparación diciendo, ciertamente apenas es que como lo último que se puede hacer, lo que escasamente se puede hacer,
apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser, si acaso se sucede, que alguno osara morir por el bueno. Eso es lo que se da en el mundo. Un hombre muere por una causa, se hace mártir de una causa política o de otro tipo de causa. ¿Pero por qué? Porque la persona cree que eso es bueno, que eso es justo. Apenas morirá alguno por un justo, o con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios engrandeció su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por los débiles, murió por los impíos siendo débiles. Es decir, que nada podíamos hacer. Entonces, los versos siguientes, ojalá que tomen en cuenta o subrayen la palabra mucho más, que dice del verso 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estas son palabras de consuelo y de fortaleza para los cristianos, para los santos, porque hay santos que viven atemorizados de que no podrán permanecer, de que van a claudicar, de que el mundo los va a absorber, que el diablo los va a vencer, que viven en los temores. Y el que vive en el temor es porque no está perfecto en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces el apóstol dice, si cuando éramos débiles, es decir, como nos retrató el capítulo 3, verso 10, justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni uno que busque a Dios, todos inútiles. Si cuando éramos así, Cristo a su tiempo murió por los impíos, si en el mundo apenas alguien osa morir por lo que considera bueno o justo, pero Dios engrandeció su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, o cuánto más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Aleluya. Es decir, que ningún cristiano tiene que vivir atemorizado de la ira de Dios, ni de la gran tribulación, porque esa es la ira de Dios. Porque si cuando no éramos nada, sino enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, dice mucho más, cójale el sentido al mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Hermanos, es decir, si cuando el mundo, desde Adán hasta el Calvario, era un mundo rebelde, una generación contumaz, un cementerio universal, porque dijo Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. Si estando la humanidad y nosotros en ella, en esa condición, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Hermanos, cuánto más ahora justificados, ahora reconciliados, ahora salvados,
ahora hechos hijos suyos y pueblos suyos, cuánto más seremos salvos de la ira venidera, cuánto más seremos salvos por su vida. Si Él nos reconcilió por su muerte, cuánto más seremos salvos por su vida, porque el que murió vive para garantizar lo que Él hizo. Aleluya. O sea que el cristiano debe vivir una vida de seguridad, de confianza en que la obra que se realizó en el Calvario es una obra suficiente para salvarnos del pasado, del presente y del futuro. Aleluya. La Biblia usa el término salvación en esos tres términos: pasado, presente y futuro. Dice, cuando se manifestó la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. Nos salvó, está hablando de un hecho ya cumplido, nos salvó. Pablo dice a los Corintios capítulo 15, 1 dice, os declaro el evangelio, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos, presente, si no creísteis en vano. Y la Escritura dice muchas veces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Gracias, hermano. Entonces, la Biblia habla de la salvación pasada, presente y futuro. Él nos salvó. Eso es un hecho que uno se acuerda todos los días. Yo me acuerdo hoy como si fuera ayer el día que el Señor me salvó. Pero hoy somos salvos y el futuro que tenemos por delante está garantizado. Porque si cuando éramos impíos Él nos salvó, pues ahora siendo pueblo suyo, mucho más. Ahora siendo justificados en su sangre, ahora siendo reconciliados por la muerte de su Hijo, ahora siendo la iglesia la novia del Cordero, pues cuánto más. O sea que no hay que vivir bajo los temores, porque el que engendra eso es el diablo. Él es el tentador y el acusador, pero Cristo hizo una obra perfecta para suplir toda esta necesidad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, en esos primeros 11 versículos están los frutos, los resultados de la justificación. Y del verso 12 hasta el verso 21 se está mostrando o se está planteando un contraste entre lo que heredamos de Adán y lo que recibimos de Cristo. Lo de Adán no es que uno lo recibe, uno no es pecador porque uno quiso ser pecador. No, uno nació pecador, es una herencia que uno recibió. Eso lo dice San Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso no se refiere a costumbres que los padres nos hayan enseñado, sino a la naturaleza que heredamos. Entonces, lo de Adán lo recibimos por herencia, pero lo de Cristo
tenemos que recibirlo mediante la fe. Entonces aquí está el contraste entre lo que nos dejó Adán y lo que Cristo nos ofrece. Vamos a leerlo. Abra su Biblia, hermano, y usted, hermana, también, si quiere aprender, abra la Biblia y vamos a ver, así, si pone el cerebro a trabajar, la pereza se le va. Gloria a Dios. Bueno, entonces comencemos. Dice el verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, eso ya lo vimos esta mañana. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí viene el contraste. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es ese uno? Adán. Murieron los muchos, es decir, todos en Adán caímos y en Adán morimos, porque cuando Adán pecó, toda la humanidad estaba en los lomos de él. Él no había engendrado el primer hijo. El primer hijo que engendró le nació asesino. Figúrese si transmitió el pecado o no. Bueno, entonces, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y vea lo que viene por Cristo. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Segundo, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esa es una cosa que debe estar bien clara, porque la gente se pregunta, ¿y qué tengo que ver yo con el pecado de Adán? ¿Por qué voy a ser pecador yo porque Adán pecó? Si estamos casi hace 1000 años de historia. La razón es muy sencilla, muy clara. Cuando Adán pecó, toda la familia humana estaba en los lomos de él. O sea, cuando él cayó, caímos todos. Entonces, los hijos que Adán engendró, ya los engendró pecadores, ya nacieron pecadores, y para la muestra un botón, Caín, que fue el primero. Entonces, ahí se ve que el pecado fue transmitido en la generación. Entonces, por un solo pecado, por una sola transgresión, por una sola desobediencia, por un solo delito, vino el juicio y vino la culpa y vino la condenación a todos los hombres. Por eso es que les digo, un hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Como un naranjo no puede producir papayas ni manzanos, sino tiene que producir naranjas, porque eso es un naranjo. Pero ¿qué pasó? Con el don no sucede así, porque el don vino a causa de muchas transgresiones. Porque de Adán a Cristo hay 4000 años de historia,
¿Y cuántos pecados se cometieron a lo largo de esos 4000 años? Los sacrificios del Antiguo Testamento claramente dicen que no podían quitar los pecados, sino que los expiaban. Expiar quiere decir cubrir. Y el capítulo 9 de Hebreos dice que Cristo, con el sacrificio del Calvario, quitó las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea que todo lo que había en el Antiguo Testamento estaba amontonado y tapado, pero con el don no sucede, como con aquel caso del uno que pecó, sino que el don vino a causa de muchas transgresiones. Porque como leímos allí antes, cuando éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos. A su tiempo, en el tiempo señalado, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pablo está explicando el plan de Dios universalmente, es decir, cómo ha hecho Dios a lo largo de los siglos y de los milenios, y cómo a su tiempo Él obró la salvación en Cristo para que todos los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, seamos justificados y partícipes de Él. Verso 17: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que pueden reinar? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, así como el pecado entró y estableció su reino, la gracia vino para establecer su reino, pero para que la gracia reine hay que recibirla, y se recibe en Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que insisto de que la Biblia no habla de aceptar a Cristo, sino de recibir a Cristo, porque aceptar es mucho menos que recibir. Y uno se acostumbra a un lenguaje inferior al que la Biblia señala, y con eso está rebajando el Evangelio, la oferta del Evangelio. Vea que son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ya sabemos quién es la fuente de gracia: Jesucristo. Él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Zaqueo le recibió gozoso. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquellos como 3000. No son los que aceptan, son los que reciben. Amén. Acostumbrémonos, hermanos, al lenguaje bíblico, porque las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Recibir es una cosa y aceptar es otra. Entonces, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia,
Así que por la transgresión de uno solo o de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de una los muchos serán, no dice que son, serán constituidos justos, porque lo son los que lo reciban. Y aquí viene la conclusión del contraste. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna. Bueno, entonces vamos a ver ¿Cómo, en qué forma explica que Adán es figura de Cristo. y otra pregunta? Una explicación un poquito amplia sobre la explicación de Adán Ya. y de Eva. Adán fue hecho a la figura del que había de venir, porque Adán fue creado a la imagen de Dios. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí me escuchó? Ah, bueno. Sí. Adán creyó. Adán fue el primer pecador, pero también fue el primer creyente, porque por eso le cambió el nombre a la mujer. De varona la llamó Eva, porque Eva quiere decir madre de los vivientes. Él sabía que estaba muerto, porque Dios le había dicho: el día que comieres, morirás. O sea, él sabía que era un mortal ya. Pero Dios le dijo: la simiente de la mujer magullará la cabeza de la serpiente. Ahí vino la promesa, ahí vino la esperanza, y él creyó, y entonces llamó a su mujer Eva, porque creyó en la promesa. O sea que él fue el primer pecador, pero también el primer creyente. Claro. Gloria a Dios. Bien, entonces, esta gracia de que habla el capítulo 5, en la que hemos entrado por la fe en Cristo, no solo tiene como objeto quitarnos el pecado y darnos algunos bienes, sino que la gracia reine, es decir, que la gracia gobierne en nosotros. Dice que así como el pecado reinó para muerte, desde que el pecado entró, comenzaron los cementerios. No hay ciudad en el mundo, no hay pueblo, no hay villorrio donde no haya cementerio. El cementerio es el monumento a la muerte. En toda ciudad está ese monumento como prueba de que todos sus habitantes son mortales. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y establecieron su reino en el mundo, tanto que en todo lugar hay un monumento, y mientras más grande es la ciudad, más grande es el monumento. Entonces, ¿qué dice? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia vino ¿para qué? Para que reine por la justicia para vida eterna. Entonces la iglesia es el monumento a la gracia. Amén, ¿no les alegra eso? Hombre, que así como en Bucaramanga hay cuántos cementerios,
Bueno, menos mal que tenemos más iglesias que cementerios, porque así como el cementerio es el monumento a la muerte y al pecado, porque la muerte es la paga del pecado, el cementerio es el testimonio de que somos mortales y al ser mortales somos pecadores, pero la gracia vino por Jesucristo para reinar por la justicia para vida eterna. Entonces una iglesia es ese reino, una iglesia es ese trofeo, una iglesia es ese monumento vivo de lo que la gracia de Dios ha hecho. ¿No le parece eso una gran cosa? ¡Aleluya! Entonces, de nosotros depende mucho que ese monumento sea visto, se haga notable, notorio, en medio de este mundo de mortales, que la iglesia sea la prueba contundente de que la gracia que vino por Jesucristo no fue una visita solamente del pasado, sino algo que reina en la vida de los hombres y de las mujeres para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. A su nombre, gloria. Bueno, entonces ese es el reino de la gracia. El capítulo 6 está hablando de ese reino también. Dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si la gracia no vino para ser una licencia para pecar. No, el pecado entró y después entró la ley para condenarlo y después de la ley vino la gracia para que reine por la justicia para vida eterna. La gracia vino para erradicar el pecado. La gracia vino para quitar el pecado. Por eso no se puede pensar que para que la gracia reine hay que perseverar en el pecado. Que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque fuimos sepultados a muerte por el bautismo, para que, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros vivamos en nueva vida, en novedad de vida, es decir, vivamos en la gracia, vivamos en este reino, mostrando la nueva vida que la gracia ha producido en nosotros. Porque fuimos plantados en la semejanza de la sepultura de Cristo, para que así como Él resucitó de los muertos, nosotros también podamos resucitar con Él en el fin y tener también en el presente esa vida nueva. Entonces todo ese capítulo 6 habla de ese reinado de la gracia en la vida del creyente. Por lo mismo dice que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. No reine el pecado. No es que el pecado no nos va a acechar o no nos va a rodear. Cuando se dice no reine el pecado, quiere decir que el pecado no gobierne, que el pecado no domine, porque el pecado está por ahí. Antes dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, y que no presentemos nuestros cuerpos al servicio de la iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir,
entendiendo lo que hemos venido viendo, que ahora no somos de Adán, ahora no estamos en la ley, sino que ahora somos de Cristo y estamos en el reino de su gracia. Entonces debemos vivir en concordancia con lo que somos y con lo que tenemos. Por eso el bautismo es un entierro, es una sepultura. La sepultura es para los muertos. A una persona, aunque esté agonizando, no se lleva al cementerio sino al hospital. Al que se lleva al cementerio es porque se murió. Entonces el bautismo es eso, un entierro. Fuimos sepultados a muerte por el bautismo. Entonces cuando uno murió al pecado, murió al mundo, murió a la descendencia adámica y es sepultado en el bautismo para ser de otro, como la analogía que vimos de la viuda. Dice que así como la viuda ha sido librada de la ley del marido y puede casarse con otro y no será llamada adúltera, dice, así también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Hermanos, lo que nos tiene que hacer vivir como santos y como cristianos es saber de quién somos y dónde estamos, en qué reino vivimos y hacia dónde vamos. No es cuestión de poner un poco de reglas y de reglas y de reglas, sino que si la persona sabe que es de Cristo, vivirá en conformidad a Cristo. Si la persona sabe que está en el reino de la gracia, vivirá en conformidad a eso. No es cuestión de hacer una cantidad de reglas, que haga esto y que no haga esto. Recuerden que el fruto del Espíritu termina con una palabra. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley, porque el cristiano no necesita una ley, porque el cristianismo es vivir mucho más alto que la ley. La ley la necesita el impío que necesita un freno, que necesita un letrero, vea, no haga esto. Pero el santo no necesita eso. ¿Qué dijo Cristo de la ley? Dijo, oíste que a los antiguos fue dicho, no adulterarás, mas yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea que esto es mucho más alto que la ley. Oíste que a los antiguos fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen. Estar en la gracia, estar en un plano muy superior a la ley. A los que están allá abajo es los que hay que ponerles la espada de la ley, pero al santo no. La ley está establecida para el impío. Entonces, hermanos, si uno quiere que la gente viva santamente, lo que tiene es que predicarle a Cristo. No es ponerse a mirarle las rodillas a las hermanas a ver qué tan alto tienen la falda. No es ponerse a expulgar una cosa y otra, porque así hay personas que andan expulgando, como dijo Cristo, buscando la paja que está en el ojo ajeno. Pero si una persona está llena de Cristo, estará llena de su gracia y él anhelará vivir santamente, agradar a Cristo
llegar a la perfección, ese será su anhelo. Cuando la juventud comienza a descaminarse o a dejar filtrar ciertas cosas en la vida, lo que necesitan es a Cristo. Lo que necesita es darles a Cristo, predicarles a Cristo. Porque si usted se pone a ponerles reglas y reglas, las reglas no los van a cambiar. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No se puede ser cristiano sin Cristo. La santidad es un fruto de la vida cristiana. Ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Cuando usted siembra la semillita, ¿puede ir el otro día a recoger el fruto? No. Para que una mata dé fruto, hay que sembrarla, tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que florecer y tiene que fructificar. El labrador, para recibir el fruto, ¿qué es lo que dice la Biblia? Trabaje, sí, predique a Cristo. No hay que esperar que una persona de la noche a la mañana, que ayer le sembró la semilla y que hoy ya es un árbol frutal. No, señor. Por eso hay que tener paciencia, por eso el predicador tiene que ser paciente en su labor, pero sabiendo que su trabajo no es en vano, sabiendo que la palabra la prospera Dios. Él es el que la envía, el que la prospera, el que la hace germinar, el que da simiente al que siembra y pan al que come. Aleluya. Pero miremos eso como el fruto, no como algo que nosotros queremos ponerle allí, porque eso sería como las uvas que le ponen a uno ahora en los fruteros, en las mesas. Hay unas frutas de vidrio, otras de plástico, otras de pauche. Llega en la mesa, están llenos los fruteros de frutas, pero artificiales. Bonitas pero artificiales. Entonces no hay que tratar de colgarle a los cristianos unos frutos artificiales, porque lo que no es de Cristo no permanece. Aleluya. Entonces la manera de que la gente llegue a crecer y a prosperar es predicándoles a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, entonces, para ir un poco más rápido, el capítulo 6 no lo vamos a repasar verso por versículo, porque, como hemos dicho, es el reinado de la gracia. Por eso sepultamos el viejo hombre, por eso el nuevo hombre debe prestarse al servicio. Por eso en la iglesia deben haber actividades, pero actividades espirituales. Porque así como antes, cuando éramos impíos, presentábamos el cuerpo a servir al pecado, a la inmundicia y a la iniquidad, allá en el mundo se tenían programas. La gente tiene programas, el baile, el viernes cultural, la feria, qué sé yo qué. Bueno, allá hay todo ese programa para el pecado. Entonces, ahora libertados del pecado, somos siervos de la justicia. Entonces los cristianos deben encontrar en la congregación una manera de utilizar el tiempo, de utilizar su mente, de utilizar su cuerpo, de servir a la justicia. Por eso hay cultos de enseñanza, de evangelismo, por eso hay labores de evangelismo, labores espirituales de oración, de adoración. Todas esas actividades tienen ¿qué finalidad? Que el santo se ocupe. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor,
porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué? Porque la gente que se convierte y viene del mundo traen sus hábitos. Los hábitos son las costumbres que las personas tienen. Los hábitos se hacen de repetir. Usted oye la gente que hay gente que no pueden hablar sin decir malas palabras. Usted oye algunas personas en algunos gremios que no pueden hablar de ninguna cosa, de ningún negocio, de ninguna situación sin maldecir, sin decir malas palabras. Están habituados a eso. Entonces, una persona que ha vivido en el mundo pocos o muchos años, en él se han formado hábitos de hablar, hábitos de actuar, es decir, diversidad de hábitos, de comportarse en la casa, en el trabajo, con los amigos. Cuando esa persona se convierte a Cristo, necesita dejar esos hábitos y coger nuevos. Y los hábitos nuevos se hacen de hacer cosas nuevas, despojados del viejo hombre y vestidos ¿de cuál? Del nuevo, creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pero si en la iglesia no hay una manera de que la persona pueda ocuparse, pues aunque se haya convertido puede seguir con los hábitos viejos. Pero la forma de hacer que ellos tengan nuevos hábitos es crear un ambiente, una actividad en que el cristiano adquiera esos nuevos hábitos, y eso lo hace olvidar también lo otro. Bien, el capítulo 7, los primeros 6 versículos están hablando de lo mismo del capítulo 6, es decir, es como la conclusión. Donde se dice: hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. La ley no persigue a ningún muerto. Cuando un delincuente está vivo, le están siguiendo todos los sumarios de sus delitos, pero una vez que el delincuente murió, se archiva todo eso, porque a un muerto no se le puede cobrar. En el capítulo 6 dice que el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. La ley no tiene nada que cobrarnos a nosotros, porque así como la viuda es libre, porque por la muerte del marido quedó desligada de esa ley, dice: así también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para ser de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que sirvamos en novedad de vida y no en vejez de letra, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y algo que se me pasó por alto es que en el capítulo 6, el verso 17 dice que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos o erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina, forma es un molde, forma es lo que da figura. El hierro, para que sea varillas, lo echan líquido en un molde. El oro, para que sea un lingote, lo echan en un molde. El pan, para que sea una mestiza o un rollo, como se llame,
echan esa masa en un molde y tiene esa forma redonda o cuadrada o larga. Entonces, todo para que tenga una forma tiene que tener un molde. El molde de los cristianos es Cristo. Cristo es el modelo. Por eso la Biblia habla de estar en Cristo y de estar Cristo en nosotros. Y aunque éramos esclavos del pecado, hemos sido entregados a esta forma, a este molde de doctrina, al que fuimos entregados. ¿Para qué? Para que vayamos cogiendo la forma, la imagen, la figura de Cristo. De modo que por eso tenemos que quedarnos ahí, y cuando las cosas se pongan difíciles, el remedio es quedarse uno ahí en Cristo, porque así es como va cogiendo la forma. La meta del cristiano es ser semejante a Cristo, y para eso hemos sido colocados en este molde. Recuerde que Pablo censuró a los Gálatas que se habían extraviado y les dijo: hijitos, tendré que estar otra vez de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado. Una persona no solo debe convertirse a Cristo, debe ser formado a la imagen de Él. ¿Y qué es lo que nos forma? La doctrina. Por eso tenemos que transmitirles la enseñanza a la gente, porque eso es lo que va formando la personalidad cristiana, el carácter cristiano. Hay cristianos que han pasado muchos años y son como recién nacidos. Es decir, que no han adquirido una formación, que todavía son llevados de las circunstancias. Eso es lo que Pablo llamó los niños y los carnales. Pablo dijo a los corintios, dijo: mientras que hay pleitos entre vosotros, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos eran de Cristo. Ellos eran de Cristo, pero eran carnales porque estaban llevados por los sentidos. Y la formación tiene el propósito de establecernos en Cristo, no ser movidos, no ser estirados, no ser encogidos de ninguna manera por las circunstancias que nos vengan, sean estas adversas o buenas. Bueno, entonces, aquí en el verso 6 del capítulo 7, finaliza esa conclusión de que estando en el reino de la gracia, la ley no tiene ningún derecho sobre nosotros. ¿Sí entienden eso? La ley no tiene ningún derecho sobre el cristiano, porque la ley nos mató en Cristo. La ley nos mató en Cristo. ¿Cómo nos mató? Dice el último versículo de Romanos 3, que si invalidamos la ley por la gracia o por la fe, dice no, establecemos la ley. ¿Cuándo se establece la ley? La ley se establece cuando se cumple. Cuando a un hechicero lo quemaban, se cumplía la ley, porque la ley decía, al hechicero no lo dejarás vivir, lo quemarás. Cuando a un adúltero
lo apedreaban, se cumplía la ley porque así mandaban. Dios mandó que para cada clase de pecado hubiese un castigo determinado. Y él dijo más: así quitarás el mal de en medio de mi pueblo. Entonces, cada vez que la ley caía sobre un transgresor, la ley se cumplía. Ahora sí viene lo que dijo el hermano Calderón esta mañana, que está en Romanos 8:3. Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era lo imposible a la ley? Para la ley era imposible producir la justicia en nosotros porque éramos carnales y vendidos al pecado, hipotecados al pecado. Entonces, la ley no podía producir la justicia en ningún ser humano. Entonces Dios resolvió esto de esta manera, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo. Así como estábamos en Adán cuando él cayó y caímos con él, también estábamos en Cristo cuando él murió. Aleluya. Estábamos en él. Él murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro vicario. Cristo no necesita vicario. Nosotros fue los que necesitamos vicario. Porque vicario es un sustituto. Cristo murió una muerte vicaria porque Él murió en lugar nuestro. Él llevó el pecado, Él sufrió el castigo, Él pagó la culpa. Eso es lo que es una sustitución o una muerte vicaria. Cristo no necesita vicario porque Él no necesita a nadie que lo sustituya a Él, porque Él está en todas partes y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todas esas cosas que Roma cree y enseña son unos disparates que no tienen tamaño, que es que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué va a necesitar Cristo vicario si Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días? ¿Quién dijo que Él necesitaba un sustituto? Él no necesita ningún vicario. Él está en todas partes, todos los días. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por el contrario, Él fue nuestro vicario. Entonces, la ley nos mató en Cristo. La ley fue satisfecha en el sacrificio de Cristo. La ley se cumplió en la persona de Cristo. No sé si me estoy explicando, si me hago entender, porque yo los veo a algunos como por allá transportados. De modo que por eso la ley no tiene ningún reclamo, ningún derecho con el cristiano, porque el cristiano murió en Cristo. Cristo lo sustituyó en el Calvario, y por esa muerte morimos a la ley y llegamos a ser de otro, del que venció la muerte, de Cristo. Entonces la ley no tiene ningún derecho. Por eso vamos a llegar al capítulo 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es una conclusión del plan de salvación. Ninguna condenación.
Es decir, eso no es porque uno lo sienta o no lo sienta, no, eso no es cuestión del sentimiento, es cuestión de una obra que Dios ha hecho. En eso se funda el apóstol Pablo para hacer esas afirmaciones, es decir, en lo que Jesucristo hizo. Bueno, entonces el capítulo 7, verso 7 en adelante, viene una cosa muy importante y es la lucha de la nueva criatura, la lucha del nuevo hombre contra la ley del pecado, no contra el pecado, sino contra la ley del pecado, que es otra cosa. Esta lucha la vivió Pablo. Por allí tenemos que pasar todos porque el camino es el mismo. No hay dos caminos. Por donde pasaron los apóstoles, por ahí tenemos que pasar nosotros. Entonces es importante que usted se dé cuenta de esto, porque el desconocer esta lucha y el desconocer la ley del pecado y el desconocer la ley del espíritu ha hecho que mucha gente se dejen llevar del diablo y se hayan apartado, porque cuando han estado recién convertidos se han sentido caminando en el aire, llenos de gozo, de alegría, de gloria, y después cuando han aterrizado y han comenzado a sentir las pasiones y las inclinaciones al mundo y las tentaciones y las acusaciones del diablo, entonces el diablo los ha engañado y les ha dicho, pero ¿qué hago yo aquí? Vea lo que yo estoy sintiendo, vea que yo salgo y veo aquellas cosas y me provocan, y entonces se han ido para el mundo porque les ha parecido que fue como una alucinación lo que tuvieron y que ahora están dominados por esos sentimientos. Y esa es una experiencia que todos tenemos que vivir. Entonces ponga cuidado y abra su Biblia y mire un poquito la palabra de Dios. Capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia o la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿A qué tiempo se referiría Pablo cuando dijo, yo vivía un tiempo sin la ley? A ver, ¿a qué tiempo se referiría Pablo cuando él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí? No conocía la escritura. A ver. No, cuando no conocía todavía la ley. Él era judío desde que nació. No, él se refería al tiempo del primer amor, al comienzo de la vida cristiana. Esa experiencia la ha pasado todo creyente. Uno cuando se convierte,
¿No se acuerdan que a usted cualquier cosa le parecía pecado? Que lo más insignificante le parecía pecado y que a usted le parecía que estaba andando por allá, por las nubes. Ese es un tiempo, porque Pablo antes de ser convertido era un maestro de la ley, un intérprete de la ley, un celador de la ley,